Las noticias, protagonistas y tendencias del momento. César Miguel Rondón, en Conexión Radio. La voz que cuenta la historia mientras ocurre. Muy buenos días. Son las 9:01 de la mañana de este jueves 13 de abril del año 2023. Y en este momento usted sintoniza en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM, la emisora del sur de Miami, territorio Éxitos. Recuerde que también nos puede escuchar en su teléfono celular con la aplicación Actualidad Media Group. Esa aplicación usted la puede descargar de manera gratuita en su teléfono. Y si entra en www.exito107.com, además de escucharnos, nos puede ver. Hola, buenos días a todos. Tengo también, a ver acá, el saludo de Euro Fernández en Orlando, Andrés Orsoni en Caracas, Jocelyn Enrique Pineda Torres, también en Caracas, Gladys Meled, gracias Gladys, Chere Ramos en Caracas, Estrella Suárez en la fabulosa Ciudad de México, Jennifer Quiliche, días de calor en Caracas. A ver, Aura Cristina Cavalieri Lobato, también está en Caracas. Maximiliano Rosales en Mérida, Yucatán, allá en México. Bueno, muchísimas gracias a todos por reportar la sintonía de En Conexión Radio. En Conexión Radio es una producción de Floralicia Anzola para Éxito 107.1 FM. Muy buenos días, Floralicia. Hola, buenos días, amigos, amigas, a toda la gente que está en este momento escuchando el programa y a los que se van sumando. Hola, Daniel. Hola, Laura. Hola, César. No, esa está grabada, ella está en Washington en este momento, en Washington, D.C. Pero quien sí está aquí en el estudio es Laura Rodríguez en la producción general. Buenos días, Laura. Muy buenos días a todos. Mariel Sofía Rodríguez está en Madrid, ella se encarga de la producción informativa. Buenos días, Mariel Sofía. Muy buenos días desde Madrid a todos nuestros oyentes y a los que están en el estudio. Feliz Día Internacional del Beso. Esperamos que el programa de hoy les guste muchísimo y que todos recuerden esos besos maravillosos que les ha regalado la vida. Bueno, pues se nos adelantó. Mariel Sofía ha disfrutado mucho con la producción de este programa, con la preproducción. Jesús Carreño está en la edición y montaje, Daniel Patiño en los controles. Daniel, muy buenos días. Buenos días, César, y un gran abrazo a todos los oyentes. ¿Por el Día del Beso? Abrazo. Ok. Y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Hoy es el día de San Carádoco. ¿Conoce usted un carádoco? La cacofonía, ¿cómo le voy a decir? Mira, carácodo. Dios, qué cacofonía tan peligrosa. San Hermenegildo. Bueno, ese sí, hay un modisto famoso, ¿no? Hermenegildo Seña, ¿es? Seiga. Bueno, Seña, porque es GN, ¿no? Sí, Hermenegildo Seiga. Sí. Exacto. Bueno, hoy es el día de los Hermenegildos y Hermenegildas. Es el día de San Martín, pero no sé si es el San Martín primero, no San Martín de Porres. No es San Martín de Porres. No es San Martín de Porres. Y en el calendario astrológico de Enrico Mariani, para el día de hoy, tenemos que ocurrió el cuarto menguante a las 5:11 de la mañana con la luna en Capricornio. El cuarto menguante es el cierre del ciclo lunar, tiempo para arar, para finalizar y desintegrar los proyectos. Es el tiempo para reorganizar y reflexionar los planes futuros, y ocurrió con la luna en Capricornio, que es la luna para establecer estructuras, comenzar, para dedicarse con concentración a algo y para recuperar el tiempo perdido. Y esa luna estará allá arriba hasta las 4:42 de la tarde, cuando entrará entonces menguante en Acuario, pero de Acuario hablamos mañana.
Cuarto menguante con la luna en Capricornio, sol en Piscis, en Aries, cuando nos amanece este jueves 13 de abril del año 2023. Y para el día de hoy, nuestra agenda, vamos a conversar con el periodista Rafael Salido de La Voz de América en Washington. Con él hablamos ayer porque, a propósito de las filtraciones del Pentágono, pues bien, hay revelaciones para el día de hoy. Ya se sabe quién es el que filtró esto, y vamos a actualizarnos con Rafael Salido de La Voz de América. De Washington iremos a Caracas para conversar con la economista Tamara Herrera. Venezuela cerrará el año con una inflación del 400%. El Fondo Monetario Internacional informó que la región que más crecerá será el Caribe, pero Venezuela, que tiene esa costa, no estará allí. En Ciudad de México vamos a conversar con la periodista Beatriz Guillén. La Corte Interamericana de Derechos Humanos sanciona a México por tener a 2 hombres de 17 años en la cárcel sin sentencia. Y vamos a evaluar cómo ha sido el arranque de la temporada de Grandes Ligas con las nuevas reglas con nuestro compañero Fernando Arreaza. Y tal como adelantó Mariel Sofía, hoy es el Día del Beso, así que nuestro foro irá dedicado a esto con el hashtag Día del Beso. Pues tenemos testimonios, porque alguna vez todos han besado por primera vez. Que lo recuerden es otra cosa. Mireia Vilanova es crítico de cine. Con ella vamos a hablar de los momentos, los grandes besos en la historia del cine. Pero antes vamos a hablar de qué es el beso y psicológicamente por qué se procura tanto. Fua Márquez es psicóloga, es psicoterapeuta, terapia cognitiva, y es psicoterapeuta de pareja. Con ella vamos a hablar en Ciudad de México. Esa será nuestra agenda para el día de hoy. Ahora, cuando repasamos las efemérides de este día, tenemos que, me llama la atención, por ejemplo, el 13 de abril de 1870 se inaugura el Museo Metropolitano de Arte en Nueva York. Y hay varias masacres. A mí me sorprende cómo de repente cuando uno ve en la efemérides, hay de repente masacres el mismo día en diferentes años. 13 de abril de 1873, en Luisiana, sucede la masacre de Colfax. Un grupo de blancos asesina a 150 negros. 13 de abril de 1943, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, se descubre la ejecución por parte de las fuerzas soviéticas de prisioneros de guerra en el bosque de Katyn, Polonia, la masacre de Katyn. El 13 de abril de 1945, en Gardelegen, en Alemania, las SS dirigen la incineración de más de 1.000 prisioneros de guerra. Esa es la masacre de Gardelegen. Fíjense, 3 masacres en un mismo día en diferentes años. El 13 de abril de 1974, la Western Union lanza el satélite geoestacionario Western 1. Es el primer satélite puesto en órbita de forma comercial. El 13 de abril de 1983, Harold Washington es elegido el primer alcalde negro en la historia de Estados Unidos. Eso ocurrió en Chicago. Y el 13 de abril de 1997, hace ya 26 años, Tiger Woods se convierte en el golfista más joven que gana el Masters de Augusta. El 13 de abril del 2002, en Venezuela, Hugo Chávez reasume el poder luego de haber sido depuesto por un golpe de Estado 2 días antes. Entre los natalicios del día de hoy, tenemos el 13 de abril de 1943, Thomas Jefferson, uno de los padres fundadores. Él fue el tercer presidente de los Estados Unidos. El 13 de abril de 1866 nació Butch Cassidy, el de la película, sí, Butch Cassidy and the Sundance Kid. El personaje existió de verdad y terminaron haciendo sus cosas,
asaltos y demás allá en América del Sur. El 13 de abril de 1808 nació Antonio Meucci, el verdadero creador e inventor del teléfono. El 13 de abril de 1923 nació Don Adams. Si yo le digo Don Adams, a lo mejor usted no sabe quién es, pero si le digo el superagente 86 Maxwell Smart, ajá, el mismo. El 13 de abril de 1742, en la ciudad de Dublín, Georg Friedrich Händel presentó El Mesías. Y el 13 de abril de 1946 nació Al Green. Y el 13 de abril de 1965, Girl from Ipanema ganó el Grammy en la categoría de Disco del Año. Y el disco Getz Gilberto, de Stan Getz y Joao Gilberto, ganó grabación del año la primera y álbum del año, Girl from Ipanema. Hacemos contacto ahora con Hani Martínez Ward, abogada especializada en accidentes de automóviles. Muy buenos días, Hani. Muy buenos días, muchísimas gracias. Y si usted entra en mis redes sociales, en Facebook y en Instagram, en cualquiera de los dos, en Hani Martínez Ward, Hani con J, J-A-N-Y, va a encontrar un post de un caso que acabamos de cerrar, un caso confidencial. No podemos hablar de muchos detalles, pero es un caso confidencial de en exceso de $100 millones Dios. por un cliente de accidente. Es el caso más grande en los últimos 10 años en los Estados Unidos, en todas las firmas de accidentes. Por eso digo, si usted tiene un accidente si usted tiene un caso de inmigración, de familia, de bancarrota, a mí no me llame, esa no soy yo. Pero si tiene una de accidente, ahí ven los resultados de nuestras oficinas. Oye, pero extraordinario eso, Hani. Bueno, cuando se pueda. Es extraordinario, sí. Y lamentablemente no podemos hablar porque es confidencial, obviamente, claro. También para proteger a la víctima de accidente, para protegerlos a ellos, ya que es una suma tan alta, pero sí es un resultado notorio que ha estado por todas las revistas legales, obviamente, y ha hecho récord nacional aquí en los Estados Unidos. Una pregunta te tengo, Hani. Si una persona pide una compensación económica, después el seguro le va a costar más. Eso es una pregunta bien común. Hay una ley, aquí específicamente en la Florida, la ley codificada 620.8, que no permite que un seguro le suba a un cliente si fue la víctima de un accidente. El seguro solamente puede subir si fue el culpable del accidente, si le dieron puntos en la licencia, pero porque usted sea la víctima, el seguro no puede subirle y es declarado como mala fe en caso de que le suba, y usted puede reportarlo a la Agencia de Seguro Nacional. Así que no le debe subir si usted es la víctima. Por eso es importante tener la información correcta, porque hay muchas opiniones, pero eso es lo que indica la ley. El teléfono de Hani, 855-DOLOR-55, que equivale a 855-365-6755. ¿Algo más, Hani? No, yo quiero repetir el número una vez más para que la gente lo guarde en su teléfono celular. Grábelo ahora. Hay muchas personas que nos llaman y dicen, solamente estoy grabando el número por si alguna amistad o alguien lo necesita en el futuro, pero ahí ya lo tiene en su celular. 855-DOLOR-55, 855-DOLOR-55 de Hani Martínez Ward, abogada especializada en accidentes de automóviles. Gracias, Hani. Muchas gracias. El editorial con César Miguel Rondón. La información es confusa todavía. Parece juego de muchachos. En un grupo de estos, de un chat de estos, se reúnen jóvenes en una plataforma conocida como Discord. Allí son amantes de videojuegos, hablan de armas, de equipos militares, y uno empieza a alardear con informaciones importantes. En el chat no le creen y él, picado,
como podríamos decir coloquialmente, retado, pues decide que va a soltar información más fuerte, más gruesa. Y por allí es que empiezan a salir, se supone, porque digo todavía todo está confuso, las filtraciones del Pentágono. Esto vagamente lo ha revelado The Washington Post, porque tuvo acceso a uno de los integrantes de ese grupo de 2 docenas en Discord que hablaban de videojuegos y de cuestiones militares, y dijo ser amigo del que filtró la información que él ha identificado sencillamente como OG. Dijo que no iba a revelar ni la identidad del que filtró la información ni su ubicación. El filtrador, leo esta reseña en CNN, bajo el apodo de OG, comenzó a publicar mensajes en la sala de chat de Discord el año pasado que hacían referencia a la jerga militar. En los meses siguientes, el filtrador publicó mensajes en los que parecía transcribir información clasificada de documentos estadounidenses, según el informe. Eran lo que parecían ser transcripciones casi literales de documentos de inteligencia clasificados que OG indicó que había traído a casa de su trabajo en una base militar. Base militar que el amigo que está revelando la información no identificó. Esto es lo que viene de The Washington Post. Me trae a la memoria este juego, una frase que estilaba José, lo que fue un cómico muy famoso en Venezuela años atrás. Era un personaje que decía, estos son juegos. No, estos no son juegos. Estos son juegos. Pues no, no son juegos, porque a manera de juego, el joven OG revela una información que pasa a ser capital en el marco, por ejemplo, de la guerra, porque revela informaciones que se entiende son fidedignas. Todo hasta ahora es confusión. Ayer hablábamos de esto con Moisés Naim, quien decía no se descartaba, ¿verdad?, que pudiese también ser un trabajo de contrainteligencia. The Washington Post es bastante parco y se cuida de no ir más allá, pero la verdad es que estos no son juegos. El reloj indica 9:19 de la mañana, Capi, Cuba. Hacemos una pequeña pausa y al regreso venimos con las noticias de Estados Unidos, Venezuela, Cuba, América Latina y el mundo. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. César Miguel Rondón está en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Son las 9:22 de la mañana. Noticias de Estados Unidos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. La Reserva Federal podría aumentar las tasas de interés una vez más a pesar de la desaceleración de la inflación, según mostraron las minutas de la última reunión del Banco Central. El informe se produjo cuando los datos mostraron que incluso cuando los aumentos generales de precios se desaceleraron a su nivel más bajo en casi 2 años, se mantuvieron muy por encima del objetivo de la Fed y la tasa de inflación subyacente, vista como un mejor indicador a largo plazo, fue más alta de lo esperado. Tallahassee. Los republicanos están en camino de aprobar hoy una prohibición del aborto de 6 semanas. El gobernador Ron DeSantis ha dicho que firmará el proyecto de ley. La idea es que la nueva ley pueda ayudarle en una primaria presidencial republicana, pero será difícil de defender en una elección general. Se espera que el expresidente Donald Trump regrese hoy a la ciudad de Nueva York para rendir otra declaración sobre la demanda civil presentada por la fiscal general de Nueva York, Leticia James. La demanda se presentó contra él, sus hijos y la organización Trump
alegando que estaban involucrados en un esquema expansivo que duró más de una década al proporcionar estados financieros falsos a prestamistas y otros que el expresidente usó para enriquecerse. La persona que filtró una gran cantidad de documentos militares clasificados de Estados Unidos, incluidas las evaluaciones estadounidenses secretas de la guerra de Rusia en Ucrania, es, comillas, un joven carismático, entusiasta de las armas, que trabaja en una base militar, según informó The Washington Post. El filtrador se hizo llamar OG y comenzó a publicar los documentos en la aplicación de mensajería Discord, una sala de chat privada configurada como un refugio pandémico, donde los miembros intercambian memes, bromas ofensivas y charlas ociosas. Pero OG también le sermoneaba sobre el mundo y asuntos y operaciones secretas del gobierno. Fin de la cita. Ahondemos en el tema. En la línea telefónica está Rafael Salido de La Voz de América en Washington. Rafael, muy buenos días. Gracias por atendernos de nuevo. Hola, buenos días. Como siempre, un gusto. A ver, Rafael, hablamos el pasado martes. Todavía había una información muy escueta, pero ya tenemos esta revelación también un poco cautelosa por parte del Washington Post. Pero ¿qué sabemos de este OG? Bueno, pues más o menos, como tú comentabas, es una persona joven que efectivamente parece ser que trabajaba en una base militar y desde su puesto tenía acceso a documentos clasificados. Según parece, llevaba un par de años metido en esta plataforma Discord y ahí él mismo lideraba un grupo, una especie de, como los grupos que puede haber en WhatsApp, un grupo más o menos cerrado, en el que, según parece, en algún momento, más que nada, sería por darse importancia, por mostrar la capacidad de acceso que él tenía, empezó a compartir los documentos. Estos detalles vienen porque The Washington Post, ha conseguido dar con otro de los miembros de ese grupo, otro joven, que según dice está en contacto con OG, parece ser que está en paradero desconocido, que esto le ha venido un poco grande, no tenía tanta intención de perjudicar ni de meterse, digamos, en la política, en la geopolítica mundial, pero en cualquier caso está claro que es una filtración muy grave. Estados Unidos está muy preocupado, el propio secretario de Defensa ha dicho que no dejarán piedras sin levantar hasta que se dé con el autor de la filtración. Y bueno, pues en principio parece que las autoridades siguen buscando a ver si pueden dar con este joven. Ahora, a todas estas, Rafael, tanto la declaración del secretario Austin como los otros comentarios que se han leído, dan a entender que todo lo revelado en esas filtraciones es cierto. ¿Qué se dice allá en Washington? Efectivamente, cada vez está más claro que la información es veraz. Sigue sin aclararse algunos detalles de por qué había datos que no coincidían con las estadísticas oficiales, aunque también es cierto que aquí en Washington, un poco los compañeros tenemos en cuenta que a lo mejor los datos oficiales que se divulgaron inicialmente tampoco eran realmente a lo mejor los más auténticos. También hay que tener en cuenta uno de los datos que más llamó la atención es el número de bajas rusas, que estaba muy reducido. Sí. Por ahí se identificó, pero por otro lado también hay quien pone en duda que a lo mejor los datos que estaba compartiendo hace unos meses el Pentágono sobre bajas rusas, pues a lo mejor no eran tampoco correctos realmente. Entonces sí que hay una gran preocupación y sí que es cierto que efectivamente la legitimidad de buena parte de estos 300 documentos parece ser, se hablaba al principio de 150, parece ser que son unos 300 que ponen de manifiesto desde movimientos del ejército ucraniano. Se nos ha caído la llamada. Estábamos conversando con Rafael Salido, él es periodista de La Voz de América en Washington, D.C. y iba a preguntarle por el caso de la contrainteligencia, porque también se manejó la especie de que todo esto podría ser una estrategia de contrainteligencia. Ahora, la aparición de OG descarta la contrainteligencia, es veraz todo, como lo comentaba
salido. Rafael, estás de nuevo con nosotros. Rafael. A ver, ¿estás con nosotros, Rafael, o no? Perdona. Ah, sí, ya estás con nosotros de nuevo, Rafael. Disculpa, parece ser que se cortó la comunicación. Pasa, eso pasa a veces, no hay nada que disculpar, Rafael. Se había hablado también de que quizá todo esto no era más que una gran operación de contrainteligencia. ¿Se ha descartado esa posibilidad? En principio sí. Una vez que está identificada la persona, que efectivamente que también por su perfil se adapta más a lo que estamos viviendo en este país de polarización, de desconfianza en el gobierno, de querer hacer una parte de la resistencia a lo que es la política exterior. Todo hace indicar que en ese sentido pues no deja de ser una persona que no tenía vínculos con otro Estado ni con ningún otro aparato de inteligencia, sino simplemente pues un joven antisistema y con aficiones un poco extremas, como puede ser su pasión por las armas o ciertos comentarios racistas que también ha hecho. Y parece ser que va más por ahí, por el lado de querer perjudicar al gobierno del presidente Joe Biden, más que de querer asistir a lo mejor a países como Rusia o China, que son considerados los grandes adversarios de Washington. Ya. Rafael, muchísimas gracias por estos minutos en esta mañana. Muchísimas gracias a vosotros, como siempre un placer. Rafael Salido, de La Voz de América, desde Washington. Son las 9:30 de la mañana. Lo que ocurre en Venezuela, con César Miguel Rondón, en Conexión Radio. Balance de la Fiscalía General de Venezuela: asciende a 58 el número de funcionarios detenidos por presunta corrupción en PDVSA. A través de su cuenta en Twitter, Tarek William Saab también informó que se han emitido 18 órdenes de captura por ejecutar y se han realizado 161 allanamientos. También explicó que en la trama de corrupción que involucra a PDVSA y la Superintendencia de Criptoactivos, se han hecho 99 allanamientos a nivel nacional y se han expedido 53 órdenes de aprehensión, mientras que en el caso de la Corporación Venezolana de Guayana, CVG, han sido 48 los allanamientos y 13 las órdenes de detención. El fiscal del gobierno de Maduro agregó que hay otras 3 órdenes para funcionarios vinculados a la estatal Cartones de Venezuela y se han ejecutado 7 allanamientos. En cuanto a la trama vinculada al Poder Judicial, se han librado 6 órdenes de aprehensión y se han realizado 6 allanamientos. Con relación a los tweets de Tarek William Saab, voy a comentar voy a leer este que fue publicado ayer. Hashtag aberrante el mal proceder de usuarios en redes sociales y voceros de algunos medios que ante el lamentable fallecimiento de Tibisay y Lucena se han dedicado a vomitar discursos de hashtag odio. Dichas ofensas no representan libertad de expresión alguna, sino una hashtag apología al crimen, hashtag derechos humanos. Este tuit ha tenido reacciones airadas en las redes, porque algunos estiman que el fiscal puede apelar a la llamada ley del odio para entonces perseguir a las personas que no han manifestado, digamos, dolor por el fallecimiento de Tibisay y Lucena. En fin, ya veremos qué ocurre. Este miércoles 12 de abril, funcionarios de la Policía Nacional contra la Corrupción se llevaron al director de Ingeniería Municipal de la Alcaldía de Baruta, Harold Sosa. El alcalde de dicho municipio, Darwin González, de Fuerza Vecinal, confirmó el hecho, pero aclaró que no se trata de una detención, sino de una, comillas, invitación a declarar, como parte de la investigación por la trama de corrupción detectada en Petróleos de Venezuela. En el escándalo de corrupción en PDVSA por el desfalco de $3.000 millones más otras pérdidas por facturas de exportación petrolera, la constructora HP, responsable del levantamiento de edificios de lujo en Las Mercedes, municipio Baruta, aparece vinculada a través de sus dueños, Rafael y Roger Perdomo, a quienes la Fiscalía acusó de legitimación de capitales. La detención de Harold Sosa sería por relación a esto. Y en medio de malas noticias, una maravillosa.
El poeta y ensayista venezolano Rafael Cadenas iniciará el próximo domingo 20 la tradicional lectura continuada del Quijote, con motivo del Día del Libro, 4 días antes de recibir el Premio Cervantes, el galardón literario más importante en lengua castellana. La lectura comenzará por la tarde en el Círculo de Bellas Artes de la capital, según informó la institución en el día de hoy, jueves. Al poeta Cadenas, que recibirá el galardón de manos de los Reyes de España el próximo 24 de abril en la Universidad de Alcalá, le seguirán distintos representantes de la vida política, social y cultural del país, además de ciudadanos de a pie que leerán una de las obras más emblemáticas de la literatura en lengua española. Son las 9:34. Cuba es noticia en Conexión Radio. Una grave escasez de combustible ha paralizado el transporte terrestre en Cuba. Los conductores se han visto obligados a dormir en sus automóviles durante días mientras hacen cola para recibir un camión cisterna de combustible que nadie está seguro de que llegue. Estamos peor que nunca, dijo al diario El País un automovilista que esperaba en su Lada de fabricación rusa de 40 años. Los cortes de energía prolongados han socavado aún más la economía asediada, obligando a un número récord de personas a migrar. Ayer, funcionarios estadounidenses y cubanos se reunieron en Washington para discutir los flujos migratorios, mientras la administración Biden se prepara para el fin de las restricciones de la era del COVID-19. Las estadísticas oficiales confirman la persistencia de una estructura muy deformada de la inversión en Cuba, en la que 1/3 se concentra en servicios empresariales, inmobiliaria y alquiler, y esto incluye parte del turismo. Esta es una cita textual para el economista Pedro Monreal al Diario de Cuba, tras los datos publicados recientemente por la estatal Oficina Nacional de Estadística e Información. El gobierno cubano invirtió más de 23.359 millones de pesos, de los 71.069 millones gastados entre enero y diciembre del año pasado, en los servicios empresariales, inmobiliaria y alquiler, en los que se incluye la construcción de hoteles e infraestructura turística, en detrimento de otros sectores críticos como agricultura, salud o educación, según los datos de la estadística oficial. 9:36. Lo que pasa en Latinoamérica, en Conexión Radio. El gobierno colombiano y el Estado Mayor Central de las disidencias de las FARC anunciaron que ya fijaron una fecha para instalar la mesa de diálogos de paz que se dará a conocer a la opinión pública oportunamente. Así lo informó la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, en el que aseguró que el Estado Mayor Central, que agrupa el mayor número de disidencias de las antiguas FARC, ya eligió a sus miembros para el mecanismo de veeduría, monitoreo y verificación nacional que se instalará el 26 de abril. La Asamblea Legislativa de amplia mayoría oficialista prolongó anoche por 13ª ocasión el estado de excepción por 30 días más, con lo que la medida continuará hasta finales de mayo del año en curso. La medida, que ya cumplió un año de implementación y denominada por el gobierno de Nayib Bukele como Guerra contra las Pandillas, fue aprobado con los votos de 66 miembros del partido oficialista Nuevas Ideas y formaciones aliadas. El ministro del Interior y general retirado del ejército peruano Daniel Urresti fue condenado a 12 años de prisión como coautor del asesinato del periodista Hugo Bustíos, quien, según determinó la judicatura, fue atacado por una patrulla militar vestida de civil en la región de Ayacucho en 1988. El secretario nacional de Seguridad Pública y del Estado de Ecuador, Diego Ordóñez, presentó ayer su dimisión después de la matanza perpetrada por un grupo armado en un puerto pesquero de Esmeraldas, donde murieron acribilladas 9 personas, entre ellas un colombiano, y otras 4 resultaron heridas. 9:38. Las noticias del otro lado del mundo, en Conexión Radio. Corea del Norte lanzó hoy un misil balístico de alcance medio o superior que cayó en aguas del mar del Japón, tras recorrer 1.000 kilómetros, y obligó a las autoridades japonesas a activar momentáneamente la alerta por su posible impacto en torno a la isla de Hokkaido.
El Estado Mayor Conjunto surcoreano informó de que el misil cayó en el mar de Japón, llamado Mar del Este en las dos Coreas, tras recorrer unos 1.000 kilómetros y ser lanzado en un ángulo muy abierto, por lo que no habría sobrevolado la isla japonesa de Hokkaido. Japón confirmó que el misil cayó fuera de su territorio y de las aguas de su espacio económico exclusivo. Los ministros de Finanzas del G7 aseguraron que están decididos a mantener la estabilidad macroeconómica y financiera y señalaron que están preparados para responder ante cualquier crisis del sistema. Continuaremos monitoreando de cerca los desarrollos del sector financiero y estaremos preparados para tomar las acciones apropiadas para mantener la estabilidad y resiliencia del sistema financiero global. El Fondo Monetario Internacional estima que los déficits públicos seguirán creciendo en los próximos años, a pesar de la recuperación económica tras la crisis causada por la pandemia, según el nuevo informe de vigilancia fiscal del organismo publicado en el día de ayer. Rusia advirtió hoy jueves que no prorrogará el acuerdo del grano que permite exportar alimentos a través del Mar Negro si no hay progresos en el cumplimiento de los compromisos que se desprenden del memorándum suscrito por Moscú y Naciones Unidas. Moscú demanda la reconexión del banco Roselhochbank al sistema de comunicaciones financieras SWIFT, la reanudación de los suministros de maquinaria agrícola, así como de repuestos y servicios para ella, y la eliminación de restricciones en materias de seguro y libre acceso a los puertos. También exige la puesta en funcionamiento del amonioducto Togliatti-Odessa y el desbloqueo de las cuentas y activos en el extranjero de las compañías rusas vinculadas con la producción y el transporte de alimentos y fertilizantes. Ucrania baraja aplazar su contraofensiva hasta el verano para estar al 100% preparada mientras repele los ataques rusos en Bakhmut, Avdiivka y Marinka e investiga el video de un posible crimen de guerra contra uno de los miembros de sus Fuerzas Armadas. El presidente Volodymyr Zelensky pidió a la comunidad internacional y a sus líderes que actúen urgentemente con medidas concretas que ayuden a Kiev a derrotar a Rusia ante la aparición de un video en el cual un supuesto soldado ruso decapita a un prisionero de guerra ucraniano. Son las 9:41 de la mañana. Una pequeña pausa y al regreso, nuestro foro del día de hoy, #Día del Beso. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Hoy es el Día Internacional del Beso. Se celebra el 13 de abril de cada año, una fecha que surgió gracias al beso más largo de la historia, que duró 58 horas y que fue protagonizado por una pareja tailandesa durante un certamen. La pareja de esta forma rompía su propio récord de 46 horas consecutivas, logrado el 13 de abril del año anterior. No es para un beso tan largo, ¿verdad? En estos casos es preferible que sea más breve, pero el beso es algo realmente muy, muy especial. Los besos, a nivel emocional y físico, son la primera experiencia de amor, confort y seguridad que se da a través de la lactancia, la cual es la primera forma del ser humano de conectarse con la vida y el mundo. Según estudios de antropología, el beso apareció en los homínidos como una forma de manifestar cariño por parte de las madres hacia sus crías. La mujer de Cromañón, según los antropólogos, le daba el alimento en la boca a sus hijos, masticándolo previamente. ¿Qué es el beso hoy por hoy? Está con nosotros Fua Márquez. Ella es psicóloga, psicoterapeuta cognitiva, psicoterapeuta de parejas, adultos, adolescentes. Vamos hasta Ciudad de México para conversar con ella. Fua, muy buenos días, gracias por acompañarnos en esta mañana. ¿Qué tal? Muchísimo gusto de estar con ustedes aquí reunidos Fua, tan temprano. ¿Qué es el beso hoy por hoy para el hombre y la mujer contemporáneos? Para el hombre y la mujer contemporánea es una conexión emocional, significa. Bueno, eso sería como
a grosso modo, una forma de conectar emocionalmente, más allá de las palabras. Con un beso podemos decir, pasar o transmitir muchos mensajes de manera inconsciente o de forma también muy consciente. Pero también hay diferentes variantes de lo que puede ser un rol en el beso. ¿Por ejemplo? Como por ejemplo manifestaciones como a veces puede ser algunas de control, de ternura, de pasión, algunas otras de profunda conexión emocional, de devoción, de cuidado. Es como toda esta sutileza que puede atravesar por medio de un lenguaje corporal. ¿Y cuán urgente es? Porque, por ejemplo, comenzamos escuchando este bolero muy viejo, En un beso a la vida. Antes había cierto pudor y se aludía al beso como a la consumación ya máxima de una posibilidad carnal, sexual, porque recuerdo que algunos boleros que iban un poco más allá terminaban prohibidos. Entonces el beso lo era todo. Hoy por hoy... Sí, claro. Tienes, en lugar de la música popular, tienes, por ejemplo, el reggaetón, que más explícito no puede ser, lamentablemente. ¿Cuán necesario es el beso para un hombre o una mujer? Puede ser incluso para un hombre y una mujer una conversación de afecto y de cariño. Podemos tener digámosle que es el riego en una pareja, ¿no? Sería como el riego, el cuidado diario. Hay una teoría de un psicólogo, Gottman, y él es terapeuta de parejas. Y él puede predecir, observando lenguajes no verbales como besos, caricias, proximidad, que el estado de la relación afectiva en ese momento de la pareja. Entonces, digámoslo así, que si yo observo una pareja que está teniendo besos, no meramente algunos a lo mejor únicamente para la alcoba, por así decirlo, pero besos constantemente en su dinámica diaria, puede decirse que hay mayor conexión. O sea, es una forma de mantenernos unidos. A lo mejor podemos estar corriendo en nuestro día a día, y finalmente al salir de casa, si iniciamos o cerramos con un beso, es como darle ese toque especial. A veces, por las prisas, no podemos conectar de forma más profunda y decimos muchas palabras o mensajes con ese beso, inclusive de recibimiento o de despedida. En tu terapia, en tu práctica clínica, Fua, ¿las parejas manifiestan que se besan con regularidad o es todo lo contrario? En lo particular, en la psicoterapia, por lo general, las personas acuden ya cuando hay un distanciamiento. Yeah. Sin embargo, sí puedo observar que lo mismo que comentaba Gottman, sí una diferencia entre quienes están con más disponibilidad a solucionarlos, a encontrar nuevas oportunidades o recursos para la pareja, cuando tienen proximidad, cuando hay incluso un beso en la mejilla, en la cabeza, en la mano, en terapia. Sí puedo observar que están manifestando esa pareja más conexión. Puede ser sanador, terapéutico. Mucho, muy sanador, muy terapéutico. El beso libera oxitocina y gestiona, e incluso regula emocionalmente un beso. Si yo tengo ansiedad y mi pareja llega y me da un beso, puede calmar mis emociones o me puede hacer sentir incluida, acompañada. Hicimos para esta conversación una encuesta con algunas personas. Interesante. Y a propósito, la idea era buscar una pregunta que fuera aparentemente fácil de responder. Por ejemplo, ¿recuerdas tu primer beso?
Vamos a escuchar a Elba Escobar. Vamos a escuchar esto que luego quiero tu opinión, Fuga. Elba Escobar es una señora, como dirían en México, ya grande, una gran actriz venezolana. Escuchemos. Hola César Miguel, es Elba. Bueno, mi primer beso fue en las patinatas de Cumbre de Curumo, ahí en la placita frente a la iglesia con mi noviecito del liceo. Hubo un momento en que él me atrapó y me dio ese primer beso importante que la verdad confieso me pareció asquerosito. Eso de que te metieran la lengua dentro de la boca, eso yo como que, ¿qué es esto? No sé, me pareció raro. Claro, después le fui agarrando el gusto. La risa al final pues corrige algo. ¿Qué te parece esa confesión, Fuga? Me parece un común denominador en las primeras experiencias de los besos. Finalmente, cuando es el beso con un tipo de connotación sexual o de pareja, va técnicamente acompañado de mucha de exploración, del deseo de exploración, y acompañado como de la ansiedad, que sería esta situación nueva, ¿correcto? Y además del beso y de la conexión con el otro o la otra, sucede también que es incluso conocer las dimensiones, más un pensamiento en la cabeza de que no vayan a chocar los dientes, no va a ser demasiado húmedo, o cómo se besa, o sea, una serie de factores, porque finalmente esas primeras experiencias, por lo general, como comento, son en principios de la adolescencia, tal vez un poquito antes, pero básicamente en este momento. Y en la adolescencia siempre estamos buscando cómo interactuar con el otro y si nos sentimos aprobados o sentimos algún tipo de rechazo. En la adolescencia. Y cuando creces y pasas ya a la adultez y la vida se carga de otro tipo de circunstancias, de responsabilidades, de angustias, ¿qué rol pasa a jugar entonces el beso? El beso lo he visto como en jóvenes, vayamos entre 20, 30 y tantos años. Justo estaba ayer platicando sobre este tema con una de mis pacientes y me dice que los primeros besos no estaban tan geniales, que era así esta parte dudosa en la proximidad, pero que sí recuerda muy bien los que sí le gustaron. Y estábamos comentando cuáles eran estos factores que hacían que finalmente el beso fuera agradable. Y la constante era un aproximamiento suave de forma, no únicamente los labios, sino un acompañamiento de la mano en el rostro, de la mano en el cuello, de la mano en el hombro. Como primero llega el cuerpo, asegura, estoy hablando muy técnico, pero primero llega el cuerpo, asegura y se siente cómodo con el cuerpo del otro a una distancia pues cercana, y finalmente ya que se conecta y se siente seguro, entonces puede venir como mencionabas al inicio de la charla, como esta culminación con un beso. Conversamos con Sí, termina la idea. Fueron el tipo... Sí, este fue el tipo de beso que coincidimos que eran los besos más recordados, más disfrutables, vaya. Estamos conversando con la psicóloga Fuga Márquez en Ciudad de México. Ahora te voy a invitar a que escuches este testimonio de un actor. Ya este es un señor ya grande también, para decirlo en mexicano, está en sus 60s. Él es Guillermo Dávila. Fue muy popular en su juventud, pero escucha cómo él recuerda su primer beso. Hola, por aquí Guillermo Dávila. El día del beso, qué maravilla. Yo recuerdo mi primer beso. Estaba de visita con mi primera noviecita y bueno, ya me despedía cuando ella me dice, espera un momentito, que tienes una basurita en la espalda, en la camisa. Y digo, para ver, me volteo y me plantó un beso, que qué vergüenza, por poco y muero ahogado. Ahí le dejo esa. Me llama la atención, Fuga, te voy a adelantar. Los testimonios de hombres, en todos, fueron sorprendidos por la mujer. ¿Qué te parece eso? ¿Qué nos puedes decir?
Como podría pensarse que el hombre tal vez es más cuidadoso en tomar una decisión y no parecer como muy abrupto o muy lanzado, digámosle, como le decimos aquí en México, o aventado. Uh-huh. Y sin embargo, cuando toma la iniciativa la mujer, es que siento que esa parte está una parte más moderna en la que ya está tomando un rol más activo en las decisiones de su sexualidad y de sus afectos. Entonces ya me siento con poder como mujer en esta época, ya me siento segura de tomar iniciativa. Y ese es un patrón que se mantiene, la iniciativa. ¿Hay más osadía en la mujer que en el hombre? En la actualidad, a mi consideración y lo que he alcanzado a observar, sí. Qué interesante. Las mujeres nos estamos volviendo más osadas. Magnífico, me encanta esa osadía. Fua, te invito a que permanezcas con nosotros para seguir conversando sobre este tema tan apasionante. Fua Márquez, psicóloga en Ciudad de México. Una pequeña pausa y vamos a regresar con nuestro hashtag Día del Beso aquí en Conexión Radio. Escuchas a César Miguel Rondón en Conexión Radio. Hablemos de Beticar. Tienen el carro que se adapta a tus necesidades. Te lo entregan con la mecánica al día, pulido, limpio y con garantía. Pero lo mejor de todo es que no necesitas ni social ni crédito. No tienes de qué preocuparte. Ellos se encargan de todo. Si tienes poco down payment, también te ayudan a financiarlo. Síguelos en Instagram @BettyCarsMiami. Allí puedes ver la variedad de vehículos. Llama al 786-470-9490. 786-470-9490. Beticar, tu dealer de confianza. 10:04. Las noticias de este momento. En Conexión Radio. Laura Alicia, perdón, ¿cuáles son las noticias de este momento? Bueno, aprovecho de mandarte un beso primero, César. Las noticias vienen de Noruega. El gobierno noruego anunció este jueves la expulsión de 15 miembros del personal de la Embajada de Rusia en Oslo, a los que acusa de aprovechar su estatus para realizar labores de espionaje. Los 15 oficiales de inteligencia han sido declarados personas non gratas porque han realizado actividades que son incompatibles con su estatus diplomático, señaló en un comunicado hoy la ministra de Asuntos Exteriores noruega, Anniken Huitfeldt. Muy bien, gracias. Son las 10:05 de la mañana. Continuamos con nuestro foro en el día de hoy con el hashtag Día del Beso y se va a incorporar a nuestra conversación desde la ciudad de Los Ángeles, lo cual supone que ha madrugado, Mireia Vilanova. Mireia es miembro de BAFTA, la Academia del Cine Británico, es productora de cine, televisión y medios digitales, y si algo es fundamental en ese lenguaje de imágenes del cine, es el beso, ¿no? Mireia, muy buenos días, gracias por sumarte a nuestra conversación. Muchas gracias a vosotros. Mireia, ¿por qué en el cine es tan importante el beso? Hay besos antológicos en el mundo del cine. Recuerdo aquel de Steve McQueen y Faye Dunaway en de Thomas Crown Affair, la primera versión, pero hay miles. ¿Por qué? A ver, yo creo que es muy importante en el cine poder ayudar a la gente a vivir momentos en los que quizás ellos no han tenido acceso. Al final, las grandes películas que a la gente le gusta nos ayuda a vivir experiencias que son totalmente ajenas a nosotros. Y de la misma manera que esto puede ser pues, en una película de acción, cuando de repente eres un superhéroe o un héroe de acción, los besos míticos al final nos ayudan a vivir unos amores que seguramente la persona normal de a pie de la calle no ha podido vivir, y al final pues es una emoción muy bonita para transmitir. Mireia, esto me gustaría tu opinión y la de Fua en Ciudad de México, y es la siguiente. En el cine creo que es el único sitio donde ocurre, porque hemos venido conversando sobre
todo el ambiente que prepara al beso, ¿verdad? El momento, el baile, una aproximación. Pero en el cine es el único sitio donde ocurre que una pareja está discutiendo y de repente, sorpresivamente, súbitamente se besan. Y el beso cambia por completo. O están en una situación de riesgo, van a saltar por un acantilado y se besan. ¿Eso es factible en la vida real o es solo cuestión del cine? Me gusta primero tu opinión, Mireia, por favor. No, obviamente no es una cosa factible, pero al final esa es la magia del cine. En el cine cualquier cosa puede pasar. Entonces al final es lo que puede ayudar a que una escena pues pueda transmitir más emociones al público y también pues en cierta manera lo que puede ayudar narrativamente a que una escena sea más potente. Pero no es algo normal ni realista, por supuesto. ¿Qué ocurriría en la vida real un beso de esos cinematográficos si se da con ese ímpetu y ese carácter así súbito? Le pregunto a Fua Márquez, nuestra psicóloga en Ciudad de México. Fua. No me oyó. Fua. Ya, aquí. Gracias. Ajá. Adelante, Fua. Yo los besos emblemáticos que podría haber es, bueno, el que recuerdo ahorita más es como aquellos que se ponen como, por ejemplo, al terminar la Segunda Guerra Mundial y viene esta escena en la que pasan soldados, no se conocen y un beso, ¿no? Uh-huh. Entonces es como una aproximación. Me imagino que sí lo hemos visto incluso en las entregas de algunos premios en los que topan compañeros o colegas y se besan. Entonces es esta parte como tenemos un colectivo o una congratulación general o una idea global que nos envuelve, entonces es euforia pura. Sí, digo, no es común, pero sí puede suceder. En una euforia, cuando ganamos premios, e incluso en una relación tóxica también. O sea, finalmente el beso es la expresión, como te comentaba anteriormente, la culminación física, pero de mensajes atrás de ello, en el cual a lo mejor tengo impotencia porque no puedo tener una solución verbal con mi pareja o un acuerdo, entonces puedo aproximarme y intento conectar de esta forma. Sí ocurre, no es tan común y no es como el beso tan deseado o romántico, pero sí es, como te comentaba anteriormente, un rol detrás del beso. Muy bien. Un rol de control, Rol de control. Algunas emociones. El beso como rol de control, qué interesante. Así quería hacer Red Butler con Scarlett O'Hara, ¿no? Que era Clark Gable y Vivien Leigh en Lo que el viento se llevó. Nuestra productora Floralicia Anzola quiere participar en el foro desde la ciudad de Washington. Floralicia, adelante. Hola, buenos días a todos. Una de las cosas que nos ha enseñado el cine, Mireia, es que antes de besar la mirada también besa, y es esa anticipación que se crea entre los dos protagonistas de una historia cuando empiezan primero a bajar y a focalizar su mirada en los labios del otro. ¿Cuáles escenas puedes tú recordar que expresan esa descripción que te estoy contando? Yo creo que, por ejemplo, las películas de cine clásico son muy buenas en hacer eso, sobre todo porque para las mujeres, la manera como antes se grababa y cómo se iluminaba y las cámaras cómo se usaban, quedan muy bien enfocadas las caras. Por ejemplo, yo ahora mismo recuerdo, creo que en esa escena no se besan, pero en Casablanca, por ejemplo, en la última escena, cuando te fijas en la cara de Ingrid Bergman, que está perfectamente iluminada, con los ojos que le brillan, yo creo que también se hace obviamente en el cine actual y obviamente crear una narrativa en el que hay la anticipación del beso durante toda la película o durante gran parte de la película es muy importante, pero yo creo que en el cine clásico específicamente, donde todo es más theatrical y quizás es menos realista por la manera como se hacía el cine, es un muy buen ejemplo de este momento de anticipación de la mirada. Hablaba Mireia Vilanova desde Los Ángeles. Tengo aquí el testimonio de la periodista muy querida en Venezuela, Valentina Quintero. A mí siempre se me va la boca y después no hallo cómo parar aquello, porque el señor no entiende que lo único que deseo es caerme a besos.
Te advierto, Fuga, Valentina también es otra señora contemporánea conmigo, ¿no? Contigo, evidentemente. Y tengo otro testimonio aquí de una periodista ya, sí, mucho más joven, que es Adriana Núñez Rabascal. Soy Adriana Núñez, periodista venezolana. Mi primer beso fue tarde, fue a los 16 años y con alguien, entre comillas, mayor que yo. Tenía 2 años más que yo, fue después de terminar una fiesta como a las 5 de la mañana, pero fue espectacular porque ese hombre se dedicó a besar la boca como se debe, como dice esa canción. Te quiero comer la boca sin dejarte respirar. Dios mío. ¿Los 16 años es tardío, Fuga? Sí, es un poquito. Puede Sí. ser que sí. Viene la exploración, parte de la exploración, y el beso es un gran tema de exploración. Es mucho más pequeño. Incluso inicia en la niñez. Tal vez no besando a otra persona, pero incluso besando nuestra mano, ver cómo se siente. Digo, este tema que es tan culminante visualmente, ¿no? Entonces, ¿qué se sentirá? ¿Por qué finalmente en las películas o en tal situación culmina con un beso? O el clímax de lo visual termina con un beso. Entonces comienzan a explorarlo. Uh-huh. Hablaba Fuga Márquez. Comenzamos a explorarlo. Fuga es psicóloga y está en Ciudad de México. Y Mireia, me llamó mucho la atención que hablaste de los besos esos emblemáticos del cine de antes, del cine clásico. ¿No hay besos importantes que puedan ser clásicos, icónicos, en el cine contemporáneo? No, sí, claro que sí. Lo que pasa es que para que una película se convierta en un clásico siempre hay el factor del tiempo y el llegar a ser Claro. un punto de leyenda. Por ejemplo, hay muchísimas películas pues, de los años 80 que también tienen besos muy míticos y puede que sean películas que consideremos míticas porque ya ha pasado suficiente tiempo. Hablar de que una película es legendaria cuando se ha estrenado hace 5 años, pues igual es muy buena, pero no ha llegado aún a ese estatus. Pero ¿qué besos, por ejemplo, podrías decir desde ya, tú como crítica de cine, ese beso va a quedar emblemático seguramente? Uy, ahora me pones aquí en una situación un poco difícil. En el año de los 2000, por ejemplo, aunque claro, ahora ya estamos en 2023, pero en la primera película de Spider-Man, que creo que es desde el 2001 o del 2002, hay obviamente la escena mítica del beso de Spider-Man con... Ahora no me acuerdo del nombre de ella, debajo de la lluvia. Kristen Dunst. Sí, debajo de la lluvia cuando él está colgado hacia abajo, por ejemplo, eso es una escena muy mítica, pero claro, quizás no es súper reciente. Tendría que pensar en qué películas he visto recientemente que diga esta película, porque incluso si miramos en los últimos años de las películas ganadoras de Oscars, todas tienen quizás un elemento pues familiar o un elemento romántico, como este año pues Everything Everywhere All at Once, o el año pasado con Coda, pero no hay así ninguna que sea como un romance, un gran romance. Quizás La La Land tiene algunas escenas, tiene algunos besos que son muy bonitos, pero no sé si pasarán nunca a ser míticos o legendarios. Te lo comentaba, Mireia, porque cuando hice la mención al beso de Steve McQueen y Faye Dunaway en The Thomas Crown Affair, es porque en ese momento, cuando se estrena, en aquellos años 60, la gente hablaba ya de ese beso, porque era decían el beso más largo en la historia del cine o el beso más sofisticado. Y lo curioso es que cuando se hace la versión 30 años después con René Russo y ahí se me fue el Pierce Brosnan, la de John McTiernan, esa escena del beso se sustituye por una escena de sexo bastante explícito. Ya no había barreras ni pudores. ¿Es más explícito todo ahora? Te pregunto, cinematográficamente. Sí, obviamente, lo cual a veces puede ayudar a la historia y a veces simplemente es porque ahora mismo se puede hacer. Creo que uno de los primeros besos que se hicieron en la historia del cine fue los hermanos Lumière en uno de los cortos que hicieron, que era pues una pareja besándose, y eso fue absolutamente
muy polémico a principios de siglo. Y de la misma manera luego en el cine clásico no se podía enseñar mucho. Luego incluso llegó la época con la censura en que los besos en el cine tenían que durar un cierto número de segundos. Y a medida que se han ido sacando estas barreras, pues sí, pues el cine se ha vuelto muchísimo más explícito. En la realidad, más allá del cine, ¿todo es más explícito ahora? Le pregunto a nuestra psicóloga Fuga Márquez en Ciudad de México. Más explícito y más abierto a nuevas dinámicas o escenarios. Por ejemplo, yo canso recordar como esta película, la de Los secretos de Dumbledore, donde Johnny Depp y buenísimo, pero él sí es Redman, bueno, un sueco, se besan. Es como wow, o sea, Dumbledore tenía esta preferencia o no la tiene. Es como que elementos novedosos que te dejen pensando, que te dejen esta parte también al espectador de entrar en un rol de interpretación. Me parece que puede ser como ya no entiendo que pueden haber partes explícitas sexuales, pero ya también, como comentaba, es el beso como culminación de un lenguaje no verbal anticipado. Creo que esa es mi opinión respecto a lo del cine. También me puse a observar porque me pareció genial que estuviera Mireia, aquí con nosotros, o sea, y desde este escenario con un texto cinematográfico, y me puse a revisar, ¿no?, cómo eran. Y digo, hasta grosso modo, ¿no?, cronológicamente, ¿cómo era esta parte? Me encanta porque en las películas clásicas era los hombres con los brazos hacia abajo y la mujer como rodeándolo, ¿no? O sea, eran dinámicas. Y ahora, alcancé a ver que habían muchos, como ya una aproximación de manos, de abrazos y mucha lluvia. Porque sería una pregunta para Mireia, ¿por qué mucha, por ejemplo, el de Diario de una Pasión, que también ya es viejita, pero es así como correr en la lluvia, el abrazo, no sé? ¿Por qué, Mireia? La pregunta vale, la de Fuga, ¿por qué la lluvia? Yo creo que es un elemento muy cinematográfico el poder tener la lluvia. Creo que también pasa en Breakfast at Tiffany's, también hay la escena del beso en la lluvia. Es muy cinematográfico y luego no sé si psicológicamente también puede aludir a la sensualidad o a otros elementos seguramente. Pero si no, sí, es como mucho más apasionante si la gente se abraza y se besa bajo la lluvia, lo cual creo que en la vida real es un poco rollo, pero sí. cada uno tiene sus preferencias. Claro, la gripe que te puede venir al mojarte, pero ahora se besan del mismo sexo. Liam Neeson se besó, ¿no?, con este actor muy famoso en una película, Cate Blanchett en la película Chloe, creo, con la otra actriz que está muy en boga en este momento también, Romy, en fin. Mi memoria no va bien con el cine contemporáneo. Me acuerdo más fácil de Clark Gable y Vivian Leigh. Podríamos seguir hablando de esto un largo tiempo, pero se nos ha acabado. Mireia, te agradezco inmensamente que nos hayas acompañado en la mañana de hoy. Muchas gracias a vosotros. Mireia Vilanova es crítico de cine, miembro de BAFTA, nos habló desde Los Ángeles. En Ciudad de México, Fuga, muchísimas gracias por habernos acompañado. No, gracias a ustedes. Mireia, un gustazo compartir el foro contigo. César, millones de gracias por la invitación. Y pues nada, encantada. Muy bien, gracias, Fuga. Y me quedo con la frase, el beso es la culminación de un proceso de comunicación no verbal. Son las 10:27 de la mañana. Tengo lo siguiente. El Fondo Monetario Internacional informó que la región que más crecerá será el Caribe, cuyo PIB subirá 9,9% este año, aunque con una inflación del 13,5%, y volverá con fuerza en 2024, cuando registrará 14,1%. Pero para Venezuela cerrará este 2023 con una inflación del
400%. ¿Cómo hemos de ver esto? Vamos a Caracas. En la línea telefónica está la economista, directora de Síntesis Financiera, Tamara Herrera. Tamara, muy buenos días, gracias por atendernos. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación, un placer como siempre. Tamara, ¿cómo hemos de ver este pronóstico de 400% al cierre del año? Bueno, cuando Venezuela está en el territorio en el que ha estado desde el 2016 al menos, pues esas cifras no sorprenden tanto. Nosotros tenemos un pronóstico algo más conservador. No es ese pronóstico que acabas de escuchar del Fondo Monetario Internacional es un pronóstico consistente con dificultades de generación de ingresos externos, lo cual es un riesgo muy posible, pero nosotros todavía no lo tenemos como el más probable en nuestros escenarios. En nuestro escenario, el más probable es que haya una ligera mejora en esos ingresos por exportación de petróleo y, por supuesto, eso tiene a su vez varios supuestos. Uno, que prosiga la actividad de Chevron gracias a la licencia o que esa licencia, o sea, que se mantenga sin cambios esa licencia y Chevron pueda continuar lentamente su actividad. Y la otra, mucho más importante, es que esta suerte de limpieza y reordenamiento que iniciaron desde enero de este año en PDVSA y que ha pasado a ser un show público muy promovido y promocionado por el gobierno de la puesta en orden de PDVSA, supuestamente debiera mejorar sustancialmente los ingresos con respecto a un periodo donde predominaba obviamente la corrupción, porque donde hay opacidad hay corrupción, y eso es un riesgo que está allí. Si tienen éxito, estaremos con una inflación algo más baja, probablemente 200 y tanto, pero si esta capacidad de generación de ingresos externos no mejora, entonces la proyección del Fondo Monetario empieza a tener más probabilidad y nosotros tenemos ese escenario en cerca de 330%. Sí. Incluso puede ser algo más. Pero bueno, esa es más o menos como se irá navegando el 2023, con la intención de prepararse mejor para el 2024, que es un año electoral. Por eso es que va a haber bastante intención de disciplina por parte del gobierno en este año para, digámoslo así, lograr mejores números de estabilización después de el desastre de pérdida de poder adquisitivo del último trimestre y enero de este año. Entonces quieren más o menos estabilizar y ahorrar divisas también, así como generar ingresos fiscales mayores en el 2024, que les interesa ser realmente más productivos, pero hay que tener con qué en la alforja para hacer eso. Tamara, si se dan todos esos supuestos, cosa que sabemos es difícil, podría darse, has dado como cifra muy optimista el 200% de inflación, que en cualquier otro contexto, para cualquier otro país, sería algo altísimo, exageradísimo, ¿no? Claro, catastrófico. Eso es, y nuestra tragedia es que Venezuela está navegando esas escalas de inflación desde hace ya 5 años. Sí, lamentable. Tamara, muchas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Un gusto, como siempre. Tamara Herrera es economista, es directora de Síntesis Financiera en Caracas y el reloj indica 10:32 de la mañana y me da un placer inmenso darle la bienvenida a nuestra querida Michelle Canero de Canero Fadul Immigration. Hola César Miguel, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás tú, Tamara? Michelle. Excelente, excelente. Michelle, a ver, ¿qué opciones de residencia puede haber para personas que tengan negocios aquí en Estados Unidos? Bueno, lo importante saber es que las personas que están aquí legalmente con un estatus y tienen un negocio, tienen oportunidades de pedir su residencia por su cuenta.
lo que uno siempre escucha es que, bueno, si tienes una compañía en la cual estás trabajando, puedes hacer una certificación laboral, pero poco se habla de la autopetición que uno puede hacer por sí mismo. Entonces, la opción que le estoy haciendo para clientes que tienen sus empresas acá puede ser que tengan visa E2 de inversionista, estén con TPS o asilo pendiente, pero han montado un negocio que tiene empleados, que tiene facturación o que tiene algún impacto fuera del económico, social o filantrópico o que le beneficia a los Estados Unidos. Estamos haciendo procesos en categoría EB2 de interés nacional. A ver, dices, es que esa misma persona sea la que tome la iniciativa desde su propia empresa. Exactamente. ¿Qué características tiene que tener la empresa y la persona? Bueno, la persona tiene que tener un posgrado o su equivalente. El equivalente a un posgrado es si tienes un título universitario y más de 5 años de experiencia laboral después de graduarte. También pueden calificar como personas de habilidades excepcionales. Eso no es lo mismo que la visa EB1 de talento. Excepcional significa que tienes una trayectoria profesional de 10 años y certificados o reconocimientos en tu área. Nada fuera de este mundo. Cualquier persona que haya trabajado tanto tiempo lo va a tener. Esa es la característica de la persona y obviamente que tengan un estatus legal en los Estados Unidos. Una persona que está indocumentada va a necesitar perdones y otros temas, pero se puede explorar. Y de la característica de la compañía, no importa, puede ser una compañía de servicios en la cual hay un empleado, pero si los servicios son amplios a nivel nacional, son servicios que yo pueda hacer argumentos, tienen impacto importante, ese es el enfoque, es el impacto del negocio. ¿Tiene que manejar algún volumen de dinero la compañía? Es impacto, entonces el impacto puede ser económico, puede ser que es una compañía que tiene muchos empleados, puede ser que es una compañía que genera mucho y paga muchos impuestos, pero también puede ser una compañía que es sin lucro, es decir, es una organización voluntaria que da servicios a la comunidad, que tenga un impacto social. Entonces, lo que siempre quiero definir es ¿qué apoyo le estás dando a la comunidad o al país en general a través de los esfuerzos que realizas en tu empresa? Y ahí es donde saco el interés nacional. Abriste una ventanita. El indocumentado. ¿Cómo es ese caso? Bueno, vamos a decir una persona que entró por la frontera y puede ser que pidieron asilo, tiene un asilo pendiente, pero como no tienen un estatus legal, ¿verdad? No están indocumentados, pero tampoco están documentados. Hay caminos que pueden sacar la residencia consular. Dependiendo de cuánto tiempo estuvieron sin un proceso pendiente, puede ser que necesiten un perdón y es bueno hablar con un abogado de esas opciones. El tema es que muchos abogados de deportación o de asilo no trabajan el tema laboral. Y lo que yo he visto en mi práctica es que hay un cruce entre la práctica de asilo y deportación y las opciones que nosotros en el área laboral conseguimos para los clientes, y existen esas opciones para las personas en deportación y con asilo. Y una persona que entró por el Aeropuerto Internacional de Miami con visa de turista y se quedó. Con tal que hayan hecho una aplicación de asilo o TPS o otra visa y no acumularon más de 180 días de presencia ilegal, es muy probable que yo les pueda hacer la residencia dentro de los Estados Unidos, pero si no, pueden viajar afuera al consulado y sellar la residencia afuera. El punto es que existen estos caminos para todas personas, indocumentadas o documentadas. Es un poco más difícil para los indocumentados, pero tienen que hablar con un abogado especialista en temas laborales, porque ese es el vehículo de inmigración que está funcionando para conseguir residencia a personas en estos procesos. Bueno, entonces no lo piense más. Usted que tiene esa angustia en este momento en la cabeza, le voy a dar este número, 305-579-9218. Repito, 305-579-9218. Y tengo un correo en migraya@canerofadul.com. Y si usted dice que llama de mi parte, la doctora Canero le va a dar la primera consulta gratis. Así es. Michelle, muchísimas gracias por venir en la mañana de hoy acá al estudio. Gracias por tenerme. 10:37. Leo lo siguiente. La Corte Interamericana de Derechos Humanos sanciona a México por tener a 2 hombres 17 años en la cárcel sin sentencia. ¿Qué va a ocurrir ahora? Vamos a Ciudad de México. Allí está
la periodista Beatriz Guillet. Beatriz, muy buenos días, gracias por atendernos. Muy buenos días, César, es un gusto estar con ustedes. Beatriz, ¿quiénes son estos señores Daniel García y Reyes Alpizar? Pues ellos, César, eran dos hombres que viven en el Estado de México, en el centro del país, pues normales. Daniel venía de una familia de panaderos y Reyes era un artesano, hacía pequeñas figuritas y pequeños cuadros. Y a ellos, en el año 2002, los acusan del asesinato de una política de la ciudad donde ellos vivían, que se llama Atizapán. Y les acusan sin pruebas, les detiene la policía sin ninguna orden judicial, los aíslan antes de presentarlos a un juez, a Daniel 47 días, a Reyes 31, sin poder ver a un abogado, pero tampoco a un juez, ni poder comunicarse con su familia. Estaban encerrados. Es una figura que existía en México, que se llama el arraigo. Son torturados. En concreto, la tortura que sufrió Reyes física durante 3 días fue muy brutal. Sigue teniendo pues muchas secuelas físicas de esa, y les obligan a firmar unos documentos, César, donde tratan de incriminarlos por el asesinato de esta regidora. Lo que pasa es que ellos se mantuvieron muy firmes en su inocencia. ¿Qué pasa en el año 2002? Y ellos están 17 años en la cárcel, 17 años y medio en realidad, un poquito más incluso. Y el caso, gracias a su tozudez, a que son muy pesados, a que siguen manteniendo que ellos no mataron a esa mujer, pues capta la atención de las instancias internacionales y termina, gracias a sus abogados, termina interviniendo la ONU y termina interviniendo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ellos certifican las torturas, certifican que fue un proceso totalmente irregular y consiguen sacarlos de la cárcel, pero no absolverlos, pero sí sacarlos de la cárcel. Les ponen como un brazalete electrónico. Esto pasa en 2019 y ¿qué ocurre este año? Este 2023 es una sentencia por la que ellos, lo que pasó ayer, César, es la lucha de toda su vida. Ellos han estado toda su vida luchando por este momento. Y es que la Corte, pues después de ver las pruebas, ha certificado que México, el Estado de México, es culpable por todo lo que le ha sido. ¿Y qué va a proceder ahora? ¿Se aceptará la sentencia de la Corte Interamericana? Sí, porque México, al firmar el Tratado de la Convención Americana, está obligado. En realidad no tiene escapatoria. Entonces, esta sentencia pide varias cosas. Hay algunas reparaciones, pues por ejemplo, desde instan a México, le ordenan que tienen que cerrar el proceso penal contra Reyes y contra Daniel, tienen que eliminar también sus antecedentes penales, tienen que proveerles de atención psicológica y médica gratuita, y tienen que darles también una indemnización económica. Es unos $100 a cada uno por los 17 años, y luego además, sí, no es nada, según como lo mires, no es nada para toda una vida en la cárcel, la verdad. Y luego pues tiene una implicación también política muy fuerte, Reyes, porque ordenan a México que tiene que cambiar en parte su constitución, porque México tiene un artículo, el artículo 19, en el que permite que cualquier persona detenida acusada de una serie de 16 delitos, pues que está el homicidio, el secuestro, el feminicidio, pero también hay, por ejemplo, el robo dentro de una casa, esa gente se le aplica una figura que se llama prisión preventiva oficiosa, que implica que con solo ser acusado, César, en el proceso inicial, en el proceso penal inicial, van directamente a la cárcel sin que lo dictamine el juez. O sea, el juez no puede. Normalmente el juez dice, bueno, te pongo prisión preventiva, pues si te vas a fugar, vas a hacer daño a la víctima o puedes destruir pruebas. En el caso de estos delitos vas directamente a la cárcel. Entonces en México, César, tenemos a miles y miles de personas que no han tenido un juicio, que no han tenido una condena y que en muchos casos son inocentes, pero están en la cárcel esperando que continúe su proceso legal. Entonces, esta barbaridad, la Corte Interamericana ha dicho que México, a raíz de esta sentencia, tiene que reformular su constitución. Bien. Bueno, veremos cómo lo toman
los jueces mexicanos, ¿no? Y los políticos mexicanos. Beatriz, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana. Nada, gracias doctor César, un fuertísimo abrazo. Gracias, igual. Beatriz Guillén es periodista de El País en Ciudad de México. 10:43 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Y a las 10:46 de la mañana me da muchísimo gusto recibir en el estudio a nuestro compañero don Fernando Arriaza. Fernando, bienvenido a tu programa. Estaba un poco preocupado, tenía algunos días ausentes. Sí, ¿qué tal, César Miguel? Un Muy gusto. bien. Fernando, ya tenemos 15 días de pelota, de temporada, y una temporada con nuevas reglas. Comentábamos antes de abrir el micrófono que es como ir al mismo restaurante siempre con el mismo menú, pero ahora no hay cubiertos, ahora hay palitos, por ejemplo. Sí. ¿Cómo te has sentido tú como narrador, tú como hombre del béisbol, con estas nuevas reglas? Como los jugadores haciendo ajustes, como se dice en cuanto a los peloteros haciendo ajustes, porque sí, porque la dinámica cambió, porque desde las primeras 2-3 transmisiones ya uno sabía que esto era distinto, que MLB había dado con la fórmula para finalmente acortar los juegos después de intentos de la defecio del corredor en segunda, de cosas incoherentes y absurdas. De eliminar las 4 bolas, por ejemplo. Eliminar que no genera prácticamente nada porque el boleto intencional es tan esporádico que la verdad lo que se disminuye es muy, muy poco, no incide. Además yo recuerdo ese famoso, le dan la base por bola a Miguel Cabrera sí. Y a la segunda bola se la ponen cerca y saca un hit. Y no lo perdonó. Sí. Entonces sí, hay un ajuste. Hemos transmitido juegos 2 horas 14 minutos. Se nota en la transmisión, narrando el juego, cómo fluye mucho más rápidamente con la pauta publicitaria que tiene sus menciones de acuerdo a cómo se vende en IBC, por ejemplo, en Venezuela, y es un método muy utilizado, la mención de cada incidencia y de circunstancias del juego. Oye, que de pronto nos quedamos cortos, porque hubo un inning 1-2-3 y que terminó en 7 minutos o menos, y entonces se quedaron rezagadas varias de las menciones que iban en ese inning. Imagínate, y luego tenemos que ir apurando para ajustar la mención publicitaria porque el juego cambió la dinámica, entonces uno tiene que adaptarse a esa nueva dinámica. A veces el juego sí dura 2 horas 50, que todavía es más corto que el promedio del año pasado. ¿Cuál fue el promedio del año pasado? El año pasado fue 3 horas 5 minutos y con los intentos que hicieron 3.07, 3.5, 3.6, no había mayor cambio. Ahora sí, ahora con el control de tiempo entre lanzamientos, 20 segundos, con gente en base, 15 segundos sin gente en base, estableció una dinámica absolutamente distinta. ¿Cómo se sienten los pitchers? ¿Qué han dicho? Los pitchers, hay algunos que tenían su ceremonia, su procedimiento, mirar a un lado, hacer toda una serie de rituales, mecánica que era parte de su estilo, ¿no? De su esencia como lanzadores, y bueno, tienen que adaptarse. En estos días hablábamos fuera de micrófono, César Miguel, cómo hubiera hecho Luis Tiant. Sí, no, Luis Tiant, pobrecito. O Gaylord Perry. Esos talentos superlativos probablemente se hubieran adaptado también, pero hay unos que lo hacen más rápido, otros les cuesta un poquito más. Creo que en términos generales, por lo que hemos visto del picheo predominante, me da la impresión de que los lanzadores se han adaptado más rápidamente que los bateadores. Muy bien, los bateadores, ¿por qué les ha costado más? Y en definitiva, están allí en el plato. Sí, el bateador probablemente tiene menos tiempo de pensar qué tipo de picheo les puede venir. Hay bateadores que simplemente reaccionan ante el picheo, como por ejemplo decía un scout respecto a Vladimir Guerrero padre. A él no le importa quién es el pitcher rival, a él no le importa si va a lanzar curva, recta o slider, a él lo que le importa es darle tan duro como pueda a la cosita blanca que viene en camino. Hay bateadores de reacción y poco les importa si es en 15 segundos, si es en 10 segundos o si es en menos. Ellos simplemente reaccionan. Entonces,
es cada caso, ¿no? Y como hay un universo allí de mentalidades y maneras de reaccionar distintas, ahora ante una situación común para todos, bueno, está en proceso todo este ajuste, ¿no? Y la pregunta personal, Fernando, ¿te gusta esta nueva norma? ¿Cómo te sientes? Me he sentido bien con la dinámica porque no importa si un juego bueno es largo o es corto, porque al final el béisbol sigue sin depender del tiempo. Sí. Solo la dinámica entre picheos sí depende del tiempo, pero el juego, como decía Herb Caen, cronista del San Francisco Chronicle, un juego de béisbol técnicamente podría durar para siempre. Todavía podría durar para siempre, pero ahora la dinámica evita que se prolongue demasiado. Entonces, un buen juego largo es un buen juego. Un buen juego corto es un buen juego y tal vez sea todavía mejor. Un buen juego de 2 horas y media, 2 horas 40 minutos, tal vez sea todavía mejor que un buen juego de 3 horas 10 minutos. Entonces me parece que MLB dio con algo bueno. Sí, señor, creo que estoy de acuerdo contigo, pero el que vive del béisbol eres tú y yo solo soy el aficionado que va a la tribuna, ¿no? Esperemos que los ¿cómo se llama? Los anunciantes no resientan esta situación. Bueno, que se ajusten ellos también. Y no estoy muy seguro de que esto pueda convivir con la LBBP, con la pelota del Caribe, que tiene otro pensamiento y otra aproximación de la gente y de los jugadores respecto a la dinámica del partido. Bueno, ya veremos. Fernando, mil gracias por, siempre a la orden, un por gusto. acercarte. Ya te voy a dejar el estudio en un momentito. Aquí estamos listos. Gracias. Don Fernando Arriaza, ya lo van a escuchar en Expreso Deportivo. 10:52 de la mañana. Contratar los servicios de un abogado de inmigración es un asunto muy serio porque establecerse legalmente en Estados Unidos es un asunto muy delicado. Hay mucho trámite que hacer, hay procesos que pueden ser complejos y es bueno contar con la asesoría de una buena firma de abogados como lo es Canero Fadul Immigration. Ellos tienen más de 55 años de experiencia combinada. Se especializan en visas de inmigrantes, no inmigrantes, visas de empleo, visas de talento, inversión y naturalización. Anota por favor este teléfono. 305-579-9218. 305-579-9218. Y si dices que llamas de mi parte, de Conexión Radio, la primera consulta es gratis. Canero Fadul Immigration, reputación, confiabilidad y efectividad. Son las 10:53 de la mañana. Las noticias de este momento en Conexión Radio. Y ya para cerrar, ¿qué noticias tenemos, Flor Alicia? César, el expresidente Donald Trump demandó hoy a su exabogado Michael Cohen por al menos $500 millones por supuestas infracciones del deber fiduciario y la difusión de supuestamente falsedades sobre el demandante, vergonzosas o perjudiciales, y por haber participado en otras conductas indebidas, dice la demanda. Al presentar su demanda ahora, pareciera que Trump está tratando de desmantelar la credibilidad de Cohen en un momento en que Cohen se ha convertido en un testigo importante en el caso penal contra él en Nueva York. Por otra parte, el equipo del opositor ruso Alexei Navalny, encarcelado desde enero de 2021, cuando regresó al país procedente de Alemania, ha denunciado hoy que se encuentra sometido a un misterioso régimen de aislamiento y podría estar siendo envenenado. Dios. Otra vez. Otra vez. Caramba. Bueno, hoy fue el Día Internacional del Beso, por ello nuestro foro de hoy, pero es también el Día de la Sarcoidosis. La sarcoidosis es una patología de origen desconocido que se caracteriza por provocar una alteración del sistema inmune, una enfermedad más recurrente en las mujeres entre 20 y 40 años de edad. Flor Alicia, muchas gracias. Disfruta del Cherry Blossom allá en Washington, D.C. Y te mando un beso. Muy bien, 10:55 de la mañana. Va dedicada a mi papá donde quiera que esté, ¿no? Y así nos vamos por el día de hoy. En Conexión Radio es una producción de Flor Alicia Anzola para Éxitos 107.1 FM, con Laura Rodríguez en la producción general,
Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje, Daniel Patiño en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.